Catherine sujetó con fuerza la mano de la anciana adivina, que apareció inesperadamente en la puerta de la oficina del abogado justo antes de que comenzara su importante conversación con él. Todo ocurrió tan rápidamente que Catherine perdió el habla por un momento. La intensa luz de los flashes de los reporteros asignados al edificio del tribunal deslumbraba sus ojos. Las voces, desde discusiones femeninas hasta tonos severos masculinos, se mezclaban en un caos creciente. «Niña, toma esto. Ábrelo en el tribunal», repitió la anciana, insistiendo aún más fuerte. Su rostro arrugado se contorsionó con una resolución solemne y sus ojos brillaron intensamente bajo la sombra de un pañuelo negro. Extendió un sobre, que llevaba un extraño sello, similar a un antiguo escudo o un símbolo misterioso. Catherine, casi de forma automática, extendió la mano para tomarlo, pero dudó un momento. «¿Y qué hay dentro?», preguntó en voz baja, sintiendo las miradas curiosas de los transeúntes del tribunal. Su corazón latía con fuerza. La audiencia que iba a comenzar en breve no solo determinaba su propio destino, sino también el de toda su familia. «Las respuestas que buscas», gruñó la anciana con una voz sorprendentemente grave para su edad. «Lo más importante es que no olvides abrirlo. Si no, lo perderás todo». Catherine respiró hondo, sintiendo como la mano de la anciana temblaba, y tomó el sobre. En ese momento, la adivina desapareció entre la multitud, como si se disolviera entre las personas que pasaban. Catherine se quedó allí, con el sobre en la entrada del tribunal. Por un segundo, le pareció que todo esto era solo un sueño extraño. Pero el sobre era real, tangible, en su mano. Miró por encima del hombro, preguntándose si la anciana estaría cerca, observando. Pero no, solo había ajetreo, abogados, formalidades, guardias de seguridad, caras preocupadas de los testigos. Debía entrar y concentrarse en el juicio, pero ahora este pequeño paquete de papel no la dejaba tranquila. Un año antes, su vida dio un giro. Dave, con quien había vivido 15 años y criado a 2 hijos, de repente encontró una amante atractiva y muy astuta. De repente, maletas hechas, lágrimas, discusiones, acusaciones. Todo esto se vino abajo para Catherine cuando descubrió la traición. Decidió que el divorcio era la única solución. Pero ¿quién habría pensado que Dave no solo se iría, sino que también se llevaría parte del negocio, los roles, e incluso llevaría a Catherine al tribunal exigiendo una gran pensión alimenticia? «Debiste haberlo previsto todo», le siseó Sara por teléfono cuando Catherine se atrevió por primera vez a no estar de acuerdo con las demandas de Dave. «Eres tan ingenua que piensas que la vida será honesta contigo. Dave era tu apoyo, y él simplemente se desilusionó. Y ahora estamos juntos. Y demostraremos que nosotros somos los que tenemos razón». Catherine colgó el teléfono con una mezcla de furia y desesperación. Fue entonces cuando entendió, no se trataba solo de una ruptura o de amor. Era algo mucho más profundo: poder, dinero, manipulaciones. Estaba a un paso de perder tanto su casa como la posibilidad de ver a sus hijos tanto como quisiera. Dave estaba manipulando la situación de tal manera que parecía que Catherine era la culpable de todo. Mientras tanto, Sara parecía exteriormente increíblemente encantadora. Sus historias lloronas sobre cómo se veía obligada a soportar el trato cruel por parte de la esposa de Dave eran tan falsas que rozaban lo absurdo, pero estaban tan bien interpretadas que resultaban convincentes. «Catherine, estamos listos», dijo brevemente Bruce Cooper, un joven pero prometedor abogado. Alto, bien formado, con un corte de pelo corto y una mirada atenta, él transmitía una confianza fantasmagórica.
Tenemos algunas pruebas, pero no son irrefutables. Si el juez se pone del lado de Eddie, se detuvo, intentando mantener la cortesía profesional de Sarah. Caterina sintió, apretando el sobre en su mano. Respiró hondo y sintió como dentro de ella comenzaba a crecer una resolución. Aún así, la idea de que la anciana pudiera haberle dado una pista salvadora se volvía más real con cada segundo. Aunque hasta ese momento no creía en las profecías, las visitas a adivinas y toda esa mística, ahora le daba igual. Lo importante era que eso ayudara, aunque fuera un poco, a ganar el juicio. Cuando comenzó la audiencia, el ambiente en la sala estaba cargado de tensión. Dave, con un elegante traje, y Sarah, con un deslumbrante atuendo, se sentaban juntos, intercambiando miradas cómplices de vez en cuando. Sarah jugaba constantemente con sus ojos, mostrando hábilmente la imagen de una víctima incomprendida y humilde. El juez, un hombre mayor de unos 50 años con el cabello canoso y ojos cansados, no parecía esperar revelaciones sorprendentes. Los abogados de Dead ya habían presentado parte de las pruebas que acusaban a Catherine de comportamiento inapropiado y probable tendencia hacia la agresión. Todo eso, por supuesto, era inventado, pero los documentos parecían convincentes. Su señoría, tenemos pruebas irrefutables de que Catherine se ha comportado de manera inapropiada en presencia de los niños en varias ocasiones, declaró en voz alta el abogado de Dead, un hombre alto con ojos fríos. Solicitamos realizar una evaluación psicológica especial. Catherine sintió cómo la sangre se le subía a las mejillas y sus dedos comenzaron a temblar. Era insoportable escuchar algo así sobre sí misma, sabiendo lo lejos que estaba de la verdad. Pero el abogado no se detenía, y seguía leyendo las declaraciones falsas de los testigos. Protesto, su señoría, se levantó Bruce Cooper. Nuestra parte no reconoce estos documentos como válidos. Creemos que los testimonios han sido obtenidos de manera irregular y contravienen varios hechos. El juez frunció ligeramente el ceño. Dead y Sarah intercambiaron sonrisas, como si ya estuvieran celebrando su éxito. En ese momento, Catherine apretó en su mano el mismo sobre que le había dado la adivina. Sintió miedo, pues la promesa de la anciana sonaba tan misteriosa y convincente: ábrelo en el tribunal y todo cambiará. Pero ¿cuándo abrirlo? ¿Cómo? ¿Y qué podría haber dentro? Tal vez era una tontería. La audiencia continuó. Los testigos eran personas que Catherine antes consideraba amigas. Pero resultó que algunas se habían vendido por el dinero de Dead, mientras que otras habían sido engañadas por las mentiras de Sarah. Cada uno de ellos sumaba un nuevo pedazo al sombrío cuadro de su inestabilidad. Catherine permanecía sentada en la silla, luchando por no ponerse a llorar, pues cualquier muestra de emoción podría ser interpretada por el tribunal como inestabilidad. Bruce intentaba utilizar todas las herramientas legales, pero el caso claramente se inclinaba en su contra. Finalmente, el juez anunció un receso de 15 minutos. Catherine, completamente abatida, salió al pasillo y se sentó en una de las sillas de madera chirriantes. Bruce le dio una palmada en el hombro de manera suave y alentadora. Aún no hemos perdido, Catherine. Todavía tenemos una oportunidad, solo que necesitamos. Lo sé, susurró ella, sin apartar la vista del sobre. Pero no tengo ni idea de qué puede salvarnos ahora. Yo tampoco, admitió Bruce. Catherine comenzó a abrir el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había varios papeles escritos con letra pequeña y ordenada, así como una fotografía y un recorte de periódico. Al leer las primeras líneas, Catherine dejó de respirar. Al principio le pareció que eran simplemente notas caóticas,
pero en cuanto las leyó con más atención, todo encajó. En los papeles estaban detalladas las confesiones de Sara, escritas aparentemente con su propia mano. En esas anotaciones, Sara compartía el plan de cómo tomar posesión de parte de los bienes mediante el chantaje. También describía cómo pensaba incriminar a Catherine en el juicio, alegando su inestabilidad. El texto estaba impregnado de cinismo. Cada palabra demostraba que Sara era la iniciadora de toda la farsa. La fotografía adjunta al texto mostraba a Sara con un hombre desconocido, ambos sosteniendo una gran suma de dinero. Según la fecha del sello electrónico en la foto, esto había sucedido recientemente. El recorte de periódico contenía un artículo en el que se mencionaba a este hombre, un estafador profesional que había engañado en varias ocasiones a empresarios. «Dios mío», susurró Catherine, sintiendo cómo se le daba vuelta la cabeza. Esto puede cambiarlo todo», susurró Catherine, sintiendo su corazón latir aceleradamente. Bruce, al ver la expresión en su rostro, estuvo de inmediato a su lado. «¿Qué es esto?», preguntó él. Catherine le mostró las hojas. A medida que leía, los ojos de Bruce se iban abriendo más y más. «¿De dónde has sacado esto?». Esto es increíble. Aquí hay firmas, claramente es la letra de Sara y su foto. Si esto es auténtico, podemos ganar el caso. Pero tendremos que probar su autenticidad. Hay algo más. Catherine notó que en una de las páginas, en la parte inferior, había una firma y un sello. El mismo sello extraño que estaba en el sobre. Tal vez sea algún tipo de marca personal del notario. «Oh», suspiró Bruce. «Espera, Catherine. Necesitamos explicar cómo conseguimos estos documentos. ¿Cómo los obtuvimos? ¿Cómo vamos a demostrar su autenticidad? El tribunal podría no aceptarlos como pruebas si no podemos justificar su veracidad. Pero debo intentarlo», lo interrumpió Catherine con determinación. Son documentos en los que Sara detalla cómo organizó todos esos testimonios falsos. El juez, al menos, pedirá una pericia. Y si se confirma la autenticidad de la letra, tendremos la victoria. El receso estaba llegando a su fin. La cabeza de Catherine zambaba, pero dentro de ella se encendía una resolución. Solo ayer estaba segura de que no ganaría el juicio. Hoy, sin embargo, la habían sorprendido, pero junto con ello, el sobre le dio una luz de esperanza. Todavía no entendía quién era la anciana ni qué la movía, pero algo estaba claro, el destino había intervenido en el último momento. Cuando se reanudó la audiencia, Bruce solicitó la palabra cuidadosamente. «Su señoría, durante el receso, se nos han hecho llegar nuevos documentos que arrojan luz sobre los verdaderos motivos y acciones de la demandante, Sara». Se detuvo un momento, pasando la mirada de un papel a otro. «Perdón, no de la demandante, sino de las partes de Dad y su esposa civil, Sara. Necesitamos presentar estos materiales ante el tribunal». El juez levantó las cejas. Dad y Sara giraron las cabezas al unísono, captando la palabra inquietante documentos. El abogado de Dad se levantó de inmediato, listo para objetar, pero el juez hizo un gesto pidiendo silencio. «Continúe», dijo, mirando a Bruce. Bruce entregó al juez un sobre con todos los materiales. «Su señoría, le ruego que los examine detenidamente. En estos documentos, Sara aparentemente describe de su puño y letra un plan para apoderarse de los bienes de Dad y desacreditar a su esposa legítima, mi defendida». Hizo una pausa y continuó. «Hay materiales que indican su relación con un conocido estafador.
Y esta relación podría estar directamente relacionada con los eventos que se están considerando en este tribunal. El juez aceptó el sobre con una expresión implacable. Durante un tiempo, estudió su contenido en silencio. A medida que leía, sus cejas se levantaban más y su mirada se volvía cada vez más severa. Dev comenzó a moverse nerviosamente en su silla. Y Sara, que un minuto antes estaba sentada con orgullo y confianza, ahora palideció visiblemente. «Su señoría, protesto», exclamó el abogado de Dev. «No sabemos de dónde provienen estos documentos. Pueden haber sido falsificados por Catherine o su círculo cercano». «Por supuesto, lo verificaremos», respondió el juez con tono tranquilo, pasando las páginas. «Pero, dada la gravedad de la información presentada, considero necesario incorporarlos al caso. Al menos será necesaria una pericia caligráfica». Un silencio tenso se apoderó de la sala. Sara guardó silencio. Su mirada perforaba a Catherine. Parecía que esta mujer tan segura de sí misma se había transformado en una criatura acorralada, atrapada en su propio juego. Dev la miró con una expresión de confusión, claramente sin saber qué hacer a continuación. «La próxima audiencia será dentro de una semana. Les pido a todas las partes que estén preparadas», anunció el juez. Un murmullo recorrió la sala. Alguien miraba a Catherine con lástima. Otros, con curiosidad. Y algunos, con evidente desaprobación. Pero Catherine ya no les prestaba atención. Sentía una poderosa oleada de fuerza. Hubo una pequeña pausa. Y nació en ella una verdadera esperanza. Cuando todos empezaron a irse, Sara intentó captar la mirada de Dev. Pero él parecía estar completamente aturdido. Estaba de pie con su abogado, sosteniendo una fotografía arrugada de Sara abrazada a un hombre, con dinero en las manos. Pero, por alguna razón, no podía recordar dónde había visto a ese hombre antes. Le parecía vagamente familiar. En la mesa de la cocina estaba su amiga Rose, una mujer bajita y algo regordeta, con ojos amables, que había apoyado a Catherine desde el principio de esta locura. «Escucha», le dijo Catherine en voz baja. «¿Y si esa adivina no era quien decía ser? Tal vez alguien quiere ayudarme, pero tiene miedo de salir de las sombras». «Tal vez», suspiró Rose. «O quizás la adivina realmente sabe la verdad. Puede que tenga algún tipo de fuente a través de la cual supo todo esto. Hoy en día, pasa de todo». «No lo entiendo». «¿Por qué exactamente yo?». Catherine pasó los dedos por el borde de la taza con el té frío. «¿Por qué a mí este milagro? Ya he perdido la fe en todo y en todos». «Nunca sabes cómo puede girar la vida», Rose sonrió tristemente. «Incluso si ahora no podemos explicar cómo llegaron esos documentos a ti, lo importante es usarlos. Pueden ser un contraargumento si el resultado oficial resulta dudoso». Caterina sintió, de acuerdo, y pronto ambas se dirigieron al laboratorio especializado, donde les prometieron dar un informe preliminar. Unos días después, Catherine caminaba por el pasillo del laboratorio, con copias de los documentos en las manos y un extraño nerviosismo. Por un lado, sentía un gran alivio, al fin algo se movía a su favor. Pero, por otro, lo que sucedía le parecía misterioso e impredecible. «Pueden esperar en el vestíbulo», dijo el empleado del laboratorio, un hombre alto con gafas y bata blanca, mientras tomaba las copias. «Tomaremos muestras y las compararemos con sus datos. Pero entiendan, la autenticidad de los documentos solo se puede confirmar al 100%. «Eso ya lo hemos solicitado», asintió Bruce. «Gracias».
Se sentaron en las sillas duras, esperando. De repente, Catherine no aguantó más. Dime, Bruce, ¿realmente crees en todo esto? ¿En la anciana adivina, en este misterioso sobre? Bruce se encogió de hombros. Para ser honesto, no creo mucho en lo sobrenatural. Pero en la vida ocurren coincidencias sorprendentes. Tal vez alguien del círculo de Sarah o Dave sintió remordimientos y decidió secretamente contarte la verdad. Y para no llamar la atención, contrataron a la anciana, que podría haber parecido una adivina loca. ¿Recuerdas que ella dijo, estás buscando la verdad? ¿Aquí tienes lo que te ayudará? Sí. Exactamente, Catherine se quedó pensativa. Lo más lógico es que alguien decidió ayudarme sin mostrar su rostro. Pero también no se puede descartar por completo la versión de la verdadera abuela adivina. Simplemente no sé cómo tomarlo. La cuestión es que ahora tenemos una verdadera oportunidad de cambiar el curso del caso, dijo Bruce. Cualquier oportunidad debe aprovecharse. Poco después, el empleado del laboratorio regresó y les informó que, según el análisis preliminar, la caligrafía de los documentos probablemente pertenecía a Sarah. Pero para una conclusión definitiva, serían necesarias muestras de su firma. Eso ya es cuestión de tiempo, asintió Bruce, sonriendo. Si el tribunal ordena una pericia oficial, tarde o temprano Sarah tendrá que proporcionar las muestras. Salieron del laboratorio y Catherine se sintió un poco más aliviada. En general, las cosas iban mejorando, pero aún quedaba una semana de espera tensa. La resolución llegó más rápido de lo esperado. Una noche, cuando Catherine ya estaba acostando a los niños, Ted la llamó. Lo primero que sintió al ver su nombre en la pantalla fue miedo y dolor reprimido. No habían hablado en casi medio año. Todo el contacto había sido a través de abogados o mensajeros. Sí. Respondió con voz temblorosa, tratando de hablar bajo para que los niños no se despertaran. Hola, dijo brevemente Dave. Parecía vacilar, sin saber qué decir. ¿Cómo están los niños? Están bien, respondió Catherine fríamente. Necesito acostarlos. ¿Es algo urgente? Él hizo una pausa, luego suspiró profundamente. Solo quería hablar. Preguntar cómo estás. ¿Cómo estoy? Catherine sonrió amargamente. Me estás demandando, quieres arrebatarme todo lo que construimos juntos. Dices que estoy desequilibrada. Y ahora me preguntas cómo estoy. Sí, fantástico, Ted. Nunca he sido más feliz. Él guardó silencio. Tras una pausa, dijo. Escucha, ni yo mismo entiendo lo que está pasando. Sarah, tuvimos una relación, pero no le pedí que hiciera todo esto. Siento que todo se está descontrolando. Catherine se sorprendió. ¿Se está descontrolando? ¿Quizás porque te metiste con alguien que te está usando para sus propios fines? ¿O porque creíste en ella, pensando que era un ángel, y ahora ves que no es exactamente así? Él suspiró pesadamente. Tal vez podríamos hablar en persona. ¿Para qué? Tengo un abogado. Todas las preguntas van a través de él. No, Catherine, no me refiero a eso. Quiero hablar contigo sin abogados, sin tribunal. Catherine se quedó desconcertada. Sentía una lucha interna, amargura, resentimiento, pero también una necesidad de entender, de saber qué pasaba por la cabeza de Dave. Finalmente, respondió. Está bien. Mañana por la mañana. Tengo media hora mientras los niños están en la escuela.
Puedes venir al café en la esquina cerca de mi casa. Gracias, dijo él, y se desconectó. Esa noche, Catherine casi no durmió, dando vueltas en su cabeza a los posibles escenarios de la conversación. Tal vez Ted quería pedirle que renunciara a las pruebas, llegar a un acuerdo. O tal vez realmente se dio cuenta de que cometió un error. Pero había demasiada dolor, demasiada humillación para creer fácilmente en su arrepentimiento. Decidió que se mantendría lo más fría posible, que no dejaría que las emociones la quebraran. Por la mañana, tal como habían acordado, llegó al café, un lugar tranquilo con el suave aroma de pan recién horneado. Ted ya estaba sentado en una mesa, manipulando un vaso de papel con las manos mientras miraba por la ventana. Cuando ella entró, se levantó. «Hola», dijo, forzando la voz. Se veía agotado, ojeras debajo de los ojos, rostro demacrado. Catherine no pudo evitar recordar aquellos tiempos en los que él parecía enérgico, confiado, decidido a alcanzar sus metas. «Hola», respondió Catherine, sentándose frente a él. «Dijiste que querías hablar. Te escucho». Pasó la mano por su cabello, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Yo, estoy confundido». Sara resultó ser alguien completamente diferente de lo que pensaba. Me di cuenta de que me mentía, sobre el dinero, sobre sus asuntos. Y cuando salieron esos documentos en el juicio, empezó a acusarme. Dice que es culpa mía que no me di cuenta de que todo se fue al traste. Catherine sonrió amargamente. ¿Te acusa a ti? Pero si ella fue la que fabricó todo esto. Siempre quiso quedarse con mi negocio. Y tu parte es solo un trozo que planeaba arrebatarte por medio de los tribunales, dejándote en mal lugar. ¿Y qué esperas de mí? ¿Que vaya y retire esos documentos? Catherine hablaba con calma, tratando de no dejarse llevar por la emoción que la invadía. ¿Para que el juicio quede a tu favor? Él la miró con dolor. No. Yo mismo quiero detener todo esto. Tengo mi propia influencia, puedo ayudarte en el juicio. Dar testimonio de que todo fue fabricado. ¿Así de fácil? Así de fácil. Pero tengo miedo. Sara me está amenazando, si me pongo de tu lado, me demandará, me acusará, y tendré problemas. Pero no quiero seguir participando en sus maniobras. Catherine lo miró en silencio. Una vez fue el hombre al que más quería, el padre de sus hijos. Ahora era una persona perdida, que había tejido los nudos de su vida y no sabía cómo deshacerlos. Sabes, no te voy a decir que me das lástima, finalmente dijo ella. Solo lamento que hayamos llegado a este punto. Si quieres arreglarlo, actúa. Pero no voy a hacer concesiones. Dave asintió. No estoy pidiendo concesiones. Haré todo lo que pueda para restablecer la justicia. Solo permíteme arreglar todo. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre dejar que tú te quedes con nuestra propiedad y el negocio. Podemos llegar a un acuerdo. Yo pagaré la pensión alimenticia, arreglaremos el tema de la custodia para que los niños puedan vivir tranquilos. Solo necesito tiempo para resolver lo de Sara y su gente. Catherine suspiró profundamente. Por un lado, soñaba precisamente con eso, recuperar su estabilidad, no temer perder el techo sobre su cabeza, tener un horario normal para ver a sus hijos. Por otro lado, ya no podía confiar completamente en Dave. Pero ella tenía a Bruce, su abogado, y un juicio que ya revisaría los documentos. Lo pensaré, respondió finalmente. Pero entiende, Ted, no voy a cancelar la pericia ni a esconder los documentos.
No voy a renunciar a las pruebas contra Sara. Y no debes, asintió él. Tienes razón. Debemos mostrar su verdadero rostro. Catherine sentía como si pedazos del pasado y del presente se estrellaran, formando un nuevo torbellino de circunstancias. De repente, recordó a la misteriosa adivina y se sorprendió al pensar que tal vez ese inexplicable regalo del destino fue lo que hizo que Dev despertara, se diera cuenta de que estaba atrapado en un juego diabólico. Si quieres, dijo Dev en voz baja, puedo hablar contigo después de la sesión. Podemos discutir cómo construir mejor nuestra defensa. No sé si me permitirás llamarme tu aliado. Lo veremos, respondió ella con moderación. Cuando salieron del café, el sol de la mañana iluminaba la calle con una luz suave. Catherine observó cómo Dev, con la cabeza agachada, se dirigía a su coche, y sintió una extraña sensación, ni ira ni alegría, sino algo intermedio, una tristeza silenciosa. Un par de días después, Catherine se reunió nuevamente con Bruce para discutir las novedades. Él escuchó su relato sobre la conversación con Dev, frunciendo el ceño. Me alegra que esté dispuesto a colaborar, resumió Bruce. Su testimonio puede ser decisivo. Pero debemos ser cautelosos. Es posible que Sara intente recuperarlo para su lado. Sí, lo entiendo. Pero tenemos los documentos originales y dudo que el tribunal los ignore. Además, ese hombre en la foto con Sara es un tal Mark Bradley. Fue juzgado por fraude, pero cumplió la condena bajo libertad condicional y luego desapareció. Se dice que conspiraba con mujeres que cazaban hombres ricos, ayudándolas a estafarlos. Así que así es como planeaba engañar a Dev. Catherine pasó la mano por su cabello. Probablemente quería también apoderarse de mi parte, haciéndome pasar por una esposa loca. Exactamente, asintió Bruce. Si el tribunal verifica la autenticidad de su firma y la conexión con Mark, Sara no solo arriesga su reputación, sino también su libertad. Catherine sintió un pinchazo de compasión por esa mujer por un momento. A pesar de todo el daño que Sara le había hecho, la perspectiva de una condena era aterradora. Pero inmediatamente recordó cómo Sara mintió en el juicio, cómo la humilló públicamente, cómo engañó a Dev, y el sentimiento de lástima se desvaneció. La pericia, que indicaba que la probabilidad de que la escritura le perteneciera a Sara era muy alta, fue incorporada al expediente. La sala del tribunal estaba llena de gente y periodistas. El juez tomó su lugar, revisó algunos papeles y luego se dirigió a las partes. Señoras y señores, antes de que continuemos, voy a informar los resultados de la pericia realizada. Un suspiro de sorpresa recorrió la sala. El abogado de Dev palideció. Dev bajó la mirada, parecía que ya sabía los resultados. Sara apretó los labios, sus manos temblaban. También en los documentos hay indicios directos de una intención fraudulenta y la participación de un tal ciudadano que había sido condenado anteriormente. Sara se levantó de golpe. Su señoría, me han tendido una trampa. Esa no es mi escritura, todo está fabricado. Exijo una nueva pericia, exijo que se haga un análisis en otro laboratorio. Es una conspiración contra mí. El juez la miró fijamente. Muy bien. Su solicitud será considerada. Pero, dados los resultados preliminares, me veo obligado a incorporar este informe al expediente. Guardó silencio por un segundo, luego continuó. Ahora propongo escuchar al señor Dev, quien, según me informaron, desea hacer nuevas declaraciones. A Dev le tomó unos segundos superar el evidente conflicto interno. Se levantó, miró a su alrededor, luego dirigió su mirada hacia Catherine y comenzó a hablar.
Su señoría, durante los últimos meses, de hecho, presenté una demanda contra mi esposa, acusándola de ser incapaz y de tener un comportamiento inapropiado. Pero ahora quiero declarar que esas acusaciones son el resultado de manipulaciones e historias fabricadas en las que Sara me engañó. Ted se detuvo, buscando las palabras con dificultad. Reconozco que fui influenciado por ciertos sentimientos hacia ella, permitiendo que me afectara. Un murmullo recorrió la sala. Sara estaba literalmente hirviendo, su rostro se puso rojo, dijo algo, pero su abogado le hizo un gesto para que se callara. Amo a mis hijos, continuó Dave, y no puedo participar en la destrucción de su madre y de nuestra familia con difamaciones. Por eso, pido que el tribunal rechace mis demandas anteriores y reconsidere el caso teniendo en cuenta los nuevos hechos. Gracias, asintió el juez. En ese caso, consideraremos la posibilidad de desestimar la demanda o modificar su objeto por su iniciativa. Sin embargo, en cuanto a Sara, dada la evidencia presentada, podría iniciarse un procedimiento separado. El abogado de Sara intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. En la sala están los materiales confirmados por la pericia, que demuestran la implicación directa de la señora Sara en un esquema fraudulento y la intención de distorsionar los hechos. Yo no soy una estafadora. Finalmente estalló Sara, perdiendo todo su glamour. Todo esto lo organizó Catherine. Ella tiene una adivina amiga que... Las palabras sobre la adivina hicieron que Catherine se estremeciera. No esperaba que Sara se justificara de esa manera. El juez levantó una ceja, notando que tales declaraciones sonaban completamente inapropiadas en un procedimiento oficial. Señora Sara, sus argumentos los presentará de manera oficial, adjuntando una solicitud para una nueva pericia. Pero, dada la declaración de Dave y los hechos presentados, el tribunal tiene todas las razones para admitir la demanda de la señora Catherine y desestimar las demandas iniciales de Dave. Las palabras del juez sonaron como un trueno en un cielo despejado. Catherine estaba sentada, apenas respirando, sin creer que su contrademanda había sido aceptada. Sintió como las lágrimas de alivio comenzaban a rodar por sus mejillas. Las formalidades siguientes pasaron como en un sueño. El juez declaró que Catherine tenía derecho a la parte de la propiedad que Dave no podía disputar debido a las acusaciones sobre su comportamiento inapropiado. Por otro lado, el tribunal ordenó transferir el caso sobre las posibles actividades fraudulentas de Sara a las autoridades para una investigación adicional. Cuando todo terminó, Catherine salió al pasillo, sintiendo como una enorme piedra se caía de su alma. Sara salió corriendo detrás de ella, gritando algo sobre que aún demostraría todo, pero su abogado la agarraba de la mano, llevándola hacia un lado. Ted estaba apoyado contra la pared, mirando al suelo. Catherine se detuvo por un segundo frente a él. Él levantó la mirada. Perdóname, logró decir. Perdí la cabeza y casi lo destruyó todo. Catherine quiso decir algo brusco, pero finalmente dijo. Tendrás que vivir con tu culpa. Espero que hagas todo lo posible para corregir al menos una parte del mal que nos causaste a mí y a los niños. Él bajó la cabeza. Haré todo lo que pueda para enmendar mi culpa. Ella asintió y se alejó. Aunque su alma estaba triste, la tensión que se desvanecía le traía alivio. Después de dar unos pasos, de repente vio a la misma anciana adivina que estaba sentada en un banco al final del pasillo. Catherine sintió una descarga eléctrica. Se acercó a ella, apretando la correa de su bolso. «Es usted». Fue lo único que logró decir mientras se sentaba a su lado. «Usted me dio ese sobre». La anciana sonrió suavemente. «Bueno, niña, ¿te sirvió?».
Sí, pero no entiendo de dónde tenía esos documentos y por qué me los dio a mí. La anciana sonrió un poco y desvió la mirada, como si recordara algo lejano. No todo en nuestra vida se puede explicar. A veces el destino elige caminos que no vemos. Yo solo te ayudé un poco a empujarte en la dirección correcta. ¿Entiendes? A veces los secretos de nuestro corazón o los secretos de otras personas caen en manos de quienes realmente sufren por la injusticia. Catherine la miraba, absorbiendo cada palabra. ¿Pero quién es usted?, repitió. La anciana entrecerró los ojos astutamente, sus arrugas se formaron en suaves pliegues. Solo una persona que sabe ver un poco más allá que los demás. No te preocupes, tu asunto terminó de manera justa. Y todo lo que suceda después depende de ti. Gracias. Muchas gracias, usted simplemente me salvó. La adivina sonrió, acarició la mano de Catherine y sus ojos brillaron con comprensión. Tal vez algún día el destino nos reúna de nuevo, pero por ahora, ve. Te esperan los niños, te espera una nueva vida. Y recuerda, a veces, para defenderse de la mentira, solo es necesario ver la verdad. Catherine quería preguntar algo más, pero en ese momento apareció Bruce en el pasillo, saludándola con la mano para que se acercara. Se giró hacia la adivina, pero vio que ella ya se había levantado y se alejaba lentamente por el pasillo. Como entonces, se disuelve en la multitud, pensó Catherine. Catherine. La llamó Bruce. Vamos, quería hablar de los trámites y celebrar nuestra victoria. El corazón de Catherine estaba lleno de sentimientos, gratitud, paz interior, una leve melancolía por los años en los que su familia aún era fuerte, pero también la expectación por el nuevo capítulo de su vida. Al final, no había perdido a sus hijos, ni su propiedad, e incluso, tal vez, había ganado algo más valioso, la confianza de que podía luchar por su verdad. Salieron del edificio del tribunal junto con Bruce, sonriendo juntos en respuesta a los destellos de las cámaras fotográficas. Los periodistas trataban de obtener comentarios. Catherine respondió brevemente a un par de ellos, diciendo solo que la justicia había prevalecido, y se apresuraron hacia el coche. Bueno, preguntó Bruce, cuando se alejaron de la multitud, ¿pedimos un pastel, champán o limonada? Depende de lo que prefieras, ¿y nos divertimos un poco? Catherine se rió, por primera vez en mucho tiempo, con una risa sincera y alegre. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Bruce, si no fuera por ti, me habrían aplastado en este tribunal. Bueno, solo estaba haciendo mi trabajo, pero sí, con gusto, le guiñó un ojo, y Catherine notó que su mirada era muy suave. Pensó que Bruce era una persona increíblemente amable, que combinaba profesionalismo y calidez. «Sabes», dijo ella en voz baja, bajando la mirada. «Probablemente nunca habría pasado por todo esto sin tu apoyo». Él tocó suavemente su hombro. «Vamos, aún nos queda todo el día por delante». Caminaban por la calle iluminada por el sol. El pasado, con todo su dolor y resentimiento, quedaba atrás. Frente a ellos había incertidumbre, pero ya no les parecía tan aterradora. Y en lo más profundo de su alma, Catherine sabía que todo había comenzado en ese momento, cuando la anciana adivina le entregó el sobre, diciendo solo una frase. «Ábrelo en el tribunal». Ese breve encuentro con la misteriosa desconocida en el vestíbulo del tribunal se había convertido en el punto de partida para encontrar la verdad. Y ahora, Catherine tenía lo más importante, una vida sin mentiras. No sabía quién estaba realmente detrás de ese sobre ni cómo la adivina había obtenido esos documentos, pero agradecía al destino por tan increíble regalo.
Al final, la verdad había triunfado, y cada uno recibió lo que merecía. Sarah se enfrentó a la investigación de sus manipulaciones, Ted comprendió la profundidad de su error e intentó corregirlo, y Catherine comenzó a reconstruir su vida, manteniendo su dignidad y fortaleza interior. El destino es un rompecabezas complicado, y quizás solo uno puede ver cómo deben encajar sus piezas. Y la sabia anciana adivina se va a donde más se necesita su ayuda, apareciendo en el momento más crítico, cuando una persona está lista para rendirse. Ábrelo en el tribunal, su voz insistente aún resonaba en los oídos de Catherine, recordándole lo importante que es no rendirse y buscar la verdad, incluso cuando parece que todo el mundo está en tu contra. La nueva vida de Catherine comenzó con una página en blanco. Regresó a su casa con los niños, recibió la confirmación oficial de su cordura, y el tribunal le otorgó la custodia, tal como ella quería. Dave, impactado por todo, prometió transferirle todas las acciones que le correspondían en el negocio. Se decía que él había terminado con Sarah. Ella apeló, presentó mociones, contrató nuevos abogados, pero el caso por fraude en su contra ya seguía su curso. Una tarde, cuando los niños ya dormían, Catherine estaba sentada en la sala, sosteniendo una antigua fotografía familiar. En ella y Deb estaban abrazados, sonriendo. Las lágrimas empezaron a brotar, recordaba tantas cosas buenas, pero entendía que no había vuelta atrás. La vida avanza, y ahora ella era más fuerte que nunca. Su teléfono recibió un mensaje de Bruce. ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. No olvides, íbamos a cenar juntos. Escribe cuando puedas. Catherine sonrió y dejó la fotografía a un lado. Tal vez tenía derecho a una nueva felicidad. Tal vez, en lo más profundo de su ser, sentía algo cálido por Bruce, la persona que realmente se había mostrado como una compañera leal. Se levantó y echó un vistazo a la calle. Una ligera niebla nocturna envolvía la ciudad, y de repente le pareció ver, entre los reflejos de la farola, la silueta familiar de la anciana caminando por la carretera. Tal vez sea solo un juego de sombras, pensó Catherine, pero en su corazón sentía una tranquila gratitud y la certeza de que alguien la protegía. Los eventos de aquel día crucial ya quedaban atrás, pero las lecciones que Catherine había aprendido permanecerían con ella para siempre: creer en sí misma, defender su verdad, no permitir que la mentira y las manipulaciones oscurecieran la claridad de la razón, y no rendirse, por mucho que parezca que aquellos que intentan quebrarte sean poderosos. Al día siguiente, se fue con los niños al parque de diversiones, prometiéndoles que, después del juicio, pasarían el fin de semana divirtiéndose y olvidando todo. Los niños corrían por el césped verde, riendo y con globos de colores. Catherine los observaba sonriendo. En un momento, Rose apareció junto a ella, la misma amiga leal que había esperado pacientemente a que Catherine estuviera lista para compartir con ella esos nuevos momentos felices. Bueno, ¿podemos decir que la pesadilla ha terminado?, preguntó Rose, tomando a Catherine del brazo. Casi, respondió Catherine, solo quedan formalidades. Pero lo peor ya ha pasado. Me alegro por ti. Te ves más tranquila, observó Rose, mirando su rostro. Sabes, sentí como si me hubiera quitado una capa oscura. Durante todo este año viví con miedo, pensaba que me aplastarían, que me dejarían sin nada. Caterina sintió con comprensión. ¿Y ahora? Y ahora estoy libre y siento una nueva fuerza en mí, respondió, observando cómo los niños gritaban de alegría mientras giraban en la rueda de la fortuna. Rose se distrajo al ver a un conocido en la multitud y se apartó por unos minutos.
Catherine estaba de pie, sonriendo ante la felicidad infantil, y de inmediato notó lo cálido que se sentía el alma al darse cuenta de que todo estaba en su lugar. Su teléfono recibió un mensaje de un número desconocido. Me alegra por ti, hija. Recuerda, la verdad siempre es más fuerte que cualquier mentira. Catherine se quedó quieta. ¿Quién será?, se preguntó. ¿Su mamá? No, ese número no era el de su mamá. ¿La anciana? No podía ser. Pero en su corazón ya no había miedo. Solo sonrió. Gracias, susurró, mirando la pantalla, aunque no sabía si recibiría una respuesta. Pasaron los días, y las siguientes audiencias judiciales se referían a la distribución de los bienes. Sara seguía resistiéndose, pero sus abogados cedían uno tras otro. Las pruebas de su vínculo con los estafadores y los documentos falsificados eran irrefutables. Se programó un proceso separado, donde Sara se presentaría como acusada por fraude y difamación. Mientras tanto, Bruce invitó a Catherine a un acogedor restaurante en el centro de la ciudad. Allí sonaba música en vivo suavemente y el aire olía a flores frescas. En la mesa brillaba una vela delgada. Aún así, le preguntó, mirándolo a través del resplandor de la vela, ¿qué piensas? ¿De dónde podría tener la adivina esos documentos? Bruce sonrió. Tal vez tenga contactos en las fuerzas de seguridad. Tal vez alguien de sus conocidos decidió delatarla, tal vez alguien contrató a esa anciana. Probablemente, para hacer que todo pareciera un accidente. ¿Y si de verdad es algún tipo de milagro? Respondió suavemente Catherine. ¿Cuánta mística hay en la vida? Claro, no niego la lógica, pero algunas cosas que ella me dijo se hicieron realidad. Ella sabía que yo iba al juicio, y dijo, ábrelo en el juicio, y todo cambiará. Bueno, sabes, es fácil adivinarlo si sabía del caso, se encogió de hombros Bruce. Aunque, tal vez no todo sea tan simple. Catherine sonrió, sintiendo como su corazón se llenaba de calidez. Probablemente, el misterio quedaría sin resolver, pero lo más importante era que ella y sus hijos estaban a salvo, que todo se resolvió a su favor. Cuando el camarero trajo el postre, Bruce se inclinó hacia ella. Yo, comenzó él, titubeando mientras elegía la palabra, como tu amigo, o tal vez algo más. Catherine sonrió tímidamente. Por primera vez en muchos meses, sentía ligereza y paz, como si estuviera al borde de una nueva y luminosa etapa de su vida. Al recordar los últimos acontecimientos, se dio cuenta de que ya no era la esposa quebrada que corría al abogado. Ahora estaba llena de determinación para mirar hacia el futuro. Regresó a casa más tarde de lo habitual. Los niños estaban con la abuela, así que no tenía que preocuparse por su retraso. Mientras se quitaba el abrigo, Catherine se dio cuenta de que en su mente sonaba la voz de la anciana, no olvides abrirlo en el juicio, o lo perderás todo. Espero que la traducción sea lo que necesitabas. Si hay algo más, no dudes en decirme. Y aunque no sabía toda la verdad sobre ese encuentro misterioso, sabía con certeza que escuchó ese consejo a tiempo. Pasaron semanas y meses, y el juicio sobre la propiedad se resolvió a favor de Catherine, teniendo en cuenta la renuncia de Deb a sus reclamaciones. Sara huyó de la ciudad, pero pronto fue detenida y llevada ante la justicia. Catherine, por su parte, logró establecer una relación más o menos estable con Deb, al menos por los niños, para que no sufrieran debido al conflicto entre los padres. Él asistió a la cena familiar que Catherine organizó por el cumpleaños de su hija menor. Aunque la atmósfera estaba tensa, los niños estaban contentos de ver a su padre, y Catherine le permitió tranquilamente pasar tiempo con ellos.
Ella empezó a notar que ya casi no quedaba en su interior ese amargor y dolor. Al parecer, lo vivido se había convertido en parte de su pasado, pero ya no dominaba su vida. Había aprendido a poner límites, a protegerse y a decir no cuando antes cedía. Cuando los conocidos le preguntaban cómo logró ganar el juicio y mantener la dignidad, ella sonreía y decía que le ayudaron buenas personas, un buen abogado y, sobre todo, que la verdad estaba de su lado. Pero no contaba a todos sobre la adivina y el sobre, muchos simplemente no lo entenderían. A veces, por la noche, soñaba con la figura difusa de esa anciana con un pañuelo nuevo y ojos brillantes, que de nuevo le extendía el sobre, diciendo, «Tómalo, niña, no tengas miedo». Catherine despertaba con una sonrisa tranquila y gratitud. Fue gracias a esa ayuda extraña pero noble que encontró la libertad. Pasó casi un año desde esa audiencia, cuando finalmente Catherine decidió ir al barrio donde había conocido por primera vez a la adivina. Era un vecindario tranquilo, cerca del edificio del tribunal, donde pocas personas iban, excepto aquellos que venían a juicio. Catherine pasó junto a la entrada familiar, donde se aglomeraban abogados, personas con ropa formal, visitantes y fotógrafos, pero no vio la figura conocida de la anciana en ningún lado. Caminó por los pasillos, se detuvo en el mismo banco donde la había visto por última vez. Allí estaban otras personas, y nadie sabía nada sobre una anciana, como si ella nunca hubiera existido. Sí, lo sé, estoy segura, se dijo Catherine, tocando el banco con la mano. Sin ella no habría conseguido nada. Sonrió ante sus propios pensamientos. Tal vez el destino realmente jugó una partida maravillosa conmigo. O tal vez todo se puede explicar lógicamente, alguien conocido de Sara ayudó. Pero que eso quede en secreto, pensó, y siguió adelante. La esperaban sus hijos, una nueva vida y, tal vez, una nueva felicidad. Cuando Catherine salió a la calle, una ráfaga de viento la envolvió. Sintió como el aire fresco revolvía su cabello, como el sol acariciaba su rostro. La ciudad de la tarde seguía su ritmo, apurada con sus asuntos, y de repente se sintió ligera y alegre, como si hubiera dejado atrás todas las dudas y miedos. En su memoria resurgieron las palabras de la anciana: lo más importante es no olvides abrirlo en el momento adecuado, si no, lo perderás todo. Catherine recordó cómo temía abrir ese sobre, y luego el alivio que sintió cuando leyó los documentos. Fue un momento decisivo cuando reveló la verdad ante el juez. Ahora, al mirar atrás, Catherine se daba cuenta de que la lección principal era confiar en la intuición y seguir adelante, a pesar del miedo. Y estaba agradecida de haber aprendido esa lección. Así terminó una gran y complicada historia. Catherine la había superado, enfrentándose a la mentira y al fraude, que fueron desenmascarados gracias al misterioso sobre. Muchas personas mostraron sus verdaderos rostros, unos traicionaron, otros ayudaron, pero al final la verdad salió a la luz. Catherine dejó de ser una víctima, obtuvo derecho a voz y poder sobre su vida. Continuó su camino con renovada fuerza, porque sentía una estabilidad interna. Si alguna vez la injusticia se cruzaba en su camino de nuevo, ya no temía tomar el control de la situación. Ella tenía la principal experiencia: no rendirse y luchar hasta el final. A veces, eso da resultados. Mentalmente agradeció al universo o a quien fuera que le había enviado a esa anciana. Su intervención fue natural. Y si fue un plan astuto de una persona bondadosa que quería ayudar, Catherine también le estaba agradecida. Lo más importante era que la verdad había prevalecido. Con el paso del tiempo, sentada frente a su laptop, Catherine escribía una carta a una amiga que vivía en otra ciudad y seguía su historia solo a través de lo que decían los conocidos.
Su amiga le preguntaba cómo había logrado ganar el juicio y volver a una vida normal. Catherine resumió brevemente toda la historia, pero solo mencionó que los documentos llegaron a ella de una manera maravillosa y que la justicia había prevalecido. No se extendió sobre la adivina, quién sabe si alguien le creería. Era su secreto personal, su propio milagro. Un año después, al hacer un balance, Catherine comprendía que incluso las pruebas más aterradoras podían resultar ser algo bueno. Tal vez, ella pensaba en abrir una pequeña galería, algo con lo que había soñado desde sus años universitarios, cuando estudiaba para ser diseñadora artística. Luego dejó su sueño por el negocio familiar de Dev. Ahora, sin embargo, tenía la oportunidad de dedicarse a lo que amaba. Los niños crecían, llegaban nuevas preocupaciones y nuevas alegrías. Dave, de vez en cuando, ayudaba, tratando de redimir sus errores. Pero su reputación estaba manchada, y el caso penal apenas comenzaba a ganar impulso. Pero solo en las noches más tranquilas, al acostarse, Catherine cerraba los ojos y veía de nuevo ante sí la sala del tribunal, sintiendo la inquietud en su corazón. Y de inmediato recordaba cómo el juez y la audiencia se estremecieron cuando ella le entregó los documentos del sobre. Hasta ese momento hubo tanto miedo, tanta desesperación, y de repente, en un instante, todo dio un giro. «Ábrelo en el juicio», resonaba la voz de la anciana, y Catherine sonreía mentalmente, como si la escuchara nuevamente. La vida continuaba, y estaba llena de nuevos colores. Nadie ya recordaba a esa loca Catherine que querían convertir en la chivo expiatorio. Ella se había convertido en una mujer segura de sí misma, que había encontrado las fuerzas para proteger su futuro. Probablemente, nadie sabía, excepto los más cercanos, cómo lo había logrado, ni qué papel jugó la desconocida adivina. Pero eso no importaba. Tal vez haya cosas que no necesiten ser explicadas a todo el mundo. Bruce seguía apoyándola. La vida a veces entrelaza tramas más sorprendentes que los escritores. Catherine se echó a reír y respondió, y ahora sé con certeza, no hay nada imposible, y la justicia existe, si no tenemos miedo de buscarla. Él sonrió y, abrazándola por los hombros, añadió, «Qué bueno que no tuviste miedo en el juicio y decidiste mostrar esos documentos. Fue tu triunfo, el mío y el de esa misma anciana», dijo Catherine en voz baja. Y luego cambiaron a temas más agradables y hablaron sobre el futuro. Así terminó esta lección de vida, llena de drama y un toque de misticismo. Catherine tenía nuevos caminos por recorrer, nuevos logros que alcanzar, y de la vida pasada solo quedaban recuerdos y agradecimiento por la valiosa lección. Pero de vez en cuando, aún recordaba el pañuelo negro, debajo del cual brillaban misteriosamente los ojos de la adivina, y la suave pero firme instrucción, «Ábrelo en el juicio. Insisto, si no lo haces, lo perderás todo». Quién sabe, tal vez la vieja mujer ya esté ayudando a otra alma perdida a encontrar el camino hacia la verdad. Porque esas personas aparecen en el momento justo y luego desaparecen sin pedir recompensa, dejando solo un sentimiento de gratitud y fe en el milagro. Y Catherine lo sabía, el destino favorece a aquellos que no se rinden.